Me preguntabas que cómo estaba. Contento, Adriana. Contento, feliz por todo lo que acontece. Hasta el final. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, compartiendo este sentimiento también, básicamente. Realmente, mira, lo que estamos viendo hoy, a lo que vamos a ir desglosando, ¿no? Durante este Antes de programa. iniciar el preámbulo, cuéntanos a la audiencia quién es Adriana Flores Márquez. Ah, por supuesto, claro. Bueno, yo soy jefa del comando con Venezuela aquí en Argentina. Además, también soy coordinadora de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, aquí en Argentina. Y bueno, tengo la responsabilidad de llevar todas las líneas organizacionales, estratégicas y comunicacionales de nuestro comando nacional aquí en Argentina. El enlace básicamente de Caracas y Buenos Aires. Eh, Ahora sí, continúa con tu locución. Sí, no, que te estaba comentando que de igual Saludos desde manera. Guanare Portuguesa, dicen. Saludos. Eso, saludos, saludos a toda mi gente. Se les quiere muchísimo. No, bueno, que de igual manera súper entusiasmada y súper emocionada con todo esto que está pasando, ¿no? Que bueno, que ha sido el trabajo y el resultado de un gran trabajo, de un gran esfuerzo. Así que bueno, vamos a ir ya desglosando con mayor detalles todo esto que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Con cuál tema quieres que comencemos primero? ¿Con el tema del cartel de los soles o con el tema del proyecto Venezuela Tierra de Gracia? Bueno, vamos a hacer como vamos primero por lo, Por eh, lo malo, ¿te parece? Y después vamos por lo bueno. Bueno, aunque las dos son buenas. exacto, porque hay que, o sea, vamos a hablar Saludos, primero del para. presente y después vamos al futuro, es lo que quiero decir. Ok, Bueno, a ver, mira, vimos todo el preámbulo previo al 10 de enero, las famosas señales o el enjambre que ya se venía a venir. De hecho, ese fue uno de los mensajes de la líder cuando ella dijo que hay que hacer el trabajo de enjambre. Y sobre todo ese lema que se hizo caló mucho cuando se dijo que Venezuela se convirtió en una causa mundial. Eh, Danos más locución sobre esa frase. Venezuela se convirtió en una causa mundial. ¿Qué quiso decir María Corina con eso? mira, muy pocas causas en el mundo y a lo largo de la historia han tenido la posibilidad de ser causas mundiales, de causas globales como lo es la causa de Venezuela. Y como te dije, sentimiento, esto no es un tema de que ha sido porque por allí a los políticos, por allí a la comunidad internacional se le ocurrió que Venezuela tenía que ser un tema en agenda, sino que esto ha sido parte de un plan estratégico liderado por María Corina Machado, pero que además es ejecutado por cada uno de los venezolanos que estamos dentro y fuera del país. O sea, hoy somos una gran comunidad de 10 millones de desplazados, muchísimo más que muchísimos países que están en guerra. Entonces, claro, a cada lugar donde vamos, la causa de Venezuela se ha convertido en algo incluso hasta propio de los mismos nacionales de muchos países. Es increíble que cuando vas a otros países, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, aquí mismo en Argentina, en Ecuador, en Chile, Colombia, muchos nacionales te hablan de Venezuela como si fuese una causa propia y lo viven de la misma manera. Muchísimos incluso se sintieron tan mal y o sea, tan como nosotros, pues con ese dolor de cuando el régimen salió con su burdo fraude a decir que ellos habían ganado. Entonces, eso es lo que significa que Venezuela se ha convertido en una causa global, de tal manera que incluso los gobiernos de distintos países y muchos de ellos incluso no alineados ideológicamente con nosotros, sino con ideas más similares a las del régimen, ideológicamente hablando, ¿no? Hoy en día apoyan la causa de la libertad de Venezuela y entienden que Venezuela tiene que salir, ya ni siquiera estamos hablando de la dictadura, sino que tiene que salir de este régimen criminal para volver a la democracia y sobre todo reconstruir un país que tiene muchísimo potencial para ofrecer. Y verdad que sí. Por qué te hacía primero esa pregunta? Porque
justo a ese preámbulo, el discurso comenzó a cambiar. Muchos dicen que María Corina en este llamado a los militares ya era un discurso como más fuerte, y no, el discurso ya venía desde mucho más antes. Y hago esta mención porque previo al 10 de enero María Corina y tanto el presidente Edmundo, ellos manifiestan en declaraciones públicas que Nicolás Maduro va a salir por los métodos no convencionales. Entonces, entre líneas ya se sabía lo que se venía. Y de ahí vimos, previo a la designación del secretario Marcos Rubio como secretario de Estado, el mismo día de la toma de mando del presidente Donald Trump, designan al Tren de Aragua organización terrorista. Entonces suben el aumento a 25 millones por Nicolás Maduro. Después aumentan la cifra a doble, que ya es de conocimiento público. Designan al Cartel de los Soles organización terrorista transnacional. Entonces, eso es un punto, o son puntos inflexos para finalmente poder decir Venezuela libertad. Así mismo. Bueno, fíjate que esto que estás comentando, sentimiento, es muy importante porque hay que poner cómo es, como la perspectiva, o sea, hay que ver el mapa completo, porque nosotros tuvimos que ir a un proceso electoral contra un régimen, contra una dictadura que además con el componente criminal, porque nosotros ya veníamos desde hace muchísimos años, sobre todo María Corina diciendo que nosotros estábamos en una dictadura, que nosotros nos estábamos enfrentando contra unas mafias criminales, y aún así, ¿por qué íbamos a ir al campo electoral? Bueno, tú sabes que en la guerra uno, o sea, no solamente hay que prepararse, sino que también hay que estar seguro de las jugadas que se hacen, ¿no? Y si se hizo justamente la elección, si fuimos a elección, fue con un objetivo. Y ese objetivo fue absolutísimamente clave. Por eso es que el 28 de julio fue un punto de inflexión, fue un antes y un después para nosotros. Porque en primer lugar le demostramos al mundo que en Venezuela sí había una dictadura. O sea, los venezolanos lo sabíamos. Pero cuando muchas veces hablabas incluso con los gobiernos de distintos países, decían, no, pero en Venezuela no hay. Es una democracia porque ustedes fueron elecciones y así sucesivamente, ¿no? Pero por otro lado también, y lo más importante, que nos permitió tener un presidente electo, un presidente que hoy, que legitimado a través del voto por nosotros, por los venezolanos, es quien conduce, es a quien los gobiernos reconocen como el interlocutor y como el jefe de Estado de este país, con lo cual Nicolás Maduro termina siendo lo que es un dictador, pero bueno, ya más recientemente, y ahí después vamos a entrar más en materia, como el cabecilla del Cartel de los Soles. ¿Solo Nicolás Maduro o entra también los hermanos Rodríguez, también entra Vladimir Padrino López, que también están en la nómina? Para ellos también tiene que haber la justicia. O sea, no estamos, creo yo, en una etapa de venganza. Estamos en una etapa de reconciliación con los nuestros porque queremos que regresen, pero tampoco no tiene que haber perdón ni olvido para esos sujetos. Así mismo es, así mismo es. Y además, una vez que ya hemos ido a la elección, una vez que ya Edmundo González es reconocido como presidente electo, ahora sí se pueden tomar ciertas medidas porque estamos en una guerra no convencional, estamos ante una dictadura no convencional, entonces no podemos ir como si esto fuesen las dictaduras de la década de los 80, de los 70, que eran dictaduras tradicionales, sino que hay ya que ir con acciones concretas. Y justamente estas personas, estos delincuentes que has mencionado, son parte justamente de ese entramado criminal cuya cabeza principal reposa sobre Nicolás Maduro, pero que realmente están, todos estos que acabas de mencionar, pero que cada vez están más y más aislados porque, lamentablemente, como todo, se acaba, y se acaba justamente gracias a la estrategia liderada por María Corina y todo el inmenso trabajo que se ha hecho en función de sacar a este régimen criminal. ¿Crees tú que veo yo los distintos reportajes, veo mucho en este caso el doctor Norbey Marín, Miguel Ángel,
Por cierto, mañana voy a tener de invitado a Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, manifiestan que Nicolás Maduro se está quedando solo, no tiene aliados. Así es. Sí, sí, eso es correcto. O sea, básicamente el hecho de que por una parte ya hoy en día el régimen de Maduro se ha considerado ya una dictadura, es una parte, pero por otra parte también, ¿quién quiere negociar con terroristas? O sea, ¿quién quiere tener relaciones con terroristas? O sea, y que además perdieron la calle, perdieron al pueblo, a la gente, o sea, están cada vez más y más aislados. Eso es lo importante. Esta declaración como cartel de los soles no es cualquier cosa, básicamente. ¿Cómo se interpreta? Muchos dicen que Gustavo Petro es el títere de Maduro. Muchos dicen que Gustavo Petro en la sombra sería, en vez de ser el presidente de Colombia legítimo, lo es. Pero a la par funciona como un canciller en las sombras del socialismo, de la expansión del socialismo del siglo XXI, y él es un alfil en Colombia. Eh, Hace unos días tuve a un ex comandante naval del Comando Sur y él manifestaba los nexos muy estrechos entre el gobierno de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, incluyendo el partido Morena actual de México, había recibido financiamiento del narcotráfico, teniendo en común Gustavo Petro con Claudio Sheinbaum que ellos pertenecieron al grupo guerrillero M-19. Entonces, ¿cómo se interpreta que un día Gustavo Petro firma con Nicolás Maduro ese famoso tratado de binacional que no es otra cosa que legitimar el paso de estupefacientes de Colombia, Venezuela, hasta Estados Unidos, Europa? Y al otro día se dice que eh, Gustavo Petro no tiene en cuenta, o el gobierno colombiano desconoce que el ELN haya sido responsable de desvivir al senador Miguel Uribe Turbay, y también viendo el informe que hace la periodista española radicada en Colombia, Salud Hernández, donde da 10 razones que indican que Iván Márquez y Nicolás Maduro serían los responsables de desvivir al senador Miguel Uribe Turbay. Bueno, por supuesto, cuando la verdad se saldrá a la luz y sabremos, ¿no?, todo lo que hay detrás del lamentable asesinato del senador Uribe, un gran, además, aliado a la causa de la libertad y una extraordinaria persona bueno, pudo haber sido, ¿no?, el presidente de Colombia, de nuestros hermanos colombianos. Pero fíjate que en el caso de Petro, bueno, obviamente él está jugando bajo su conveniencia, cosa que, bueno, que entre paréntesis, a conveniencia, porque aquí hay dos cosas muy importantes que el gobierno de Petro tiene que tomar en cuenta, y es el hecho de que están teniendo alianzas con una dictadura además que ya ha sido declarada como organización terrorista, que es decir, que están teniendo alianzas con criminales y que lo están haciendo de manera pública, ¿no? Pero también hay otro detalle muy importante, que si el cambio no se da en Venezuela, cosa que va a pasar, por supuesto que va a pasar, pero básicamente él está apostando a esto, ¿no? A que no se dé el cambio, lo que produciría que todavía más venezolanos fueran hasta Colombia. Entonces, ¿qué capacidad tiene el gobierno colombiano para recibir tanta cantidad de venezolanos? O sea, no solamente se transforma en un problema para la misma Colombia, sino que también hay otro factor importante, que es el tema electoral. O sea, básicamente el gobierno de Petro, o Petro, básicamente está acabando su propio destino, porque, o sea, estas acciones que están haciendo, obviamente que el electorado colombiano también lo ve, así de sencillo. Entonces, a través de estos actos, Gustavo Petro, ¿qué está tratando de hacer? Sembrar el terror para tratar de quedarse en el poder. Mira,
Con estos tipos, con los socialistas, uno se puede esperar cualquier cosa, definitivamente. Exactamente. Es que Gustavo Petro es parte del expansionismo del socialismo del siglo XXI, con con la locución o con el, ¿no? Haciendo mención de que prácticamente, como lo acaba de decir tú, Gustavo Petro cavó su tumba. Políticamente es un cadáver ya. Si es que no sé si concuerdas conmigo en ese sentido. Sí, o sea, realmente no, o sea, políticamente no pareciera que tuviese mucho futuro, pero bueno, vamos a esperar a las próximas elecciones y yo estoy muy segura que los colombianos van a saber cómo votar. Mira, no vamos a tocar el tema en específico, pero de todas maneras sí se tiene que hacer mención, porque hemos visto, pasamos de la teoría a la práctica. Entonces, pasaron de los mensajes, de los comunicados, y es innegable que el aliado principal por la causa de Venezuela son los Estados Unidos. Lo que está haciendo el presidente Donald Trump, lo que está haciendo el senador, el secretario de Estado Marco Rubio, la senadora María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balar. Entonces, ahora ya vemos que están pasando de los simples comunicados a la acción. Vemos tropas, vemos comandos, están moviendo buques anfibios, están viniendo 3 destructores que lanzan misiles y no sé cuántas cuestiones ahí que en menos de 20 horas están llegando a aguas del Mar Caribe. Entonces, están pasando de los dichos a los hechos. Ya cuando, si en un futuro, antes de que termine el año, muchos coinciden que se va a dar el gran acontecimiento que todos estamos esperando, que es la libertad de nuestro país. Entonces, y digo nuestro porque me considero uno más de ustedes. Entonces, ¿qué se viene? ¿Qué se viene o qué nos puedes decir tú sobre ese proyecto Venezuela Tierra de Gracia para entrar concretamente ya en el tema? ¿Qué es el proyecto Venezuela Tierra de Gracia? Y si nos puedes enumerar puntos por puntos, nos puedes dar detalles para que la audiencia pueda llevarse una opinión o pueda de tu parte muy clara y sobre todo alimentando esa esperanza, que ya no solo es esperanza, son hechos concretos que se están dando. Es un hecho de sucesión que se están dando. Entonces, ¿qué es el proyecto Venezuela Tierra de Gracia? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, sentimiento, por supuesto que eres venezolano. El venezolano nace donde quiere. Con eso te lo pongo ahí, pues. Y más aún si estás luchando por la libertad de nuestro hermoso país. Así que bueno, va, bienvenido para allá, para las playas, a comernos un pescadito por allá, ¿no? Vamos para esa. Vamos para esa, claro que sí, para eso estamos luchando. Mira, Venezuela Tierra de Gracia es el programa de gobierno de María Corina Machado. Es el programa de gobierno y de Edmundo González, por supuesto, como presidente electo. Es el programa de gobierno que ha venido trabajando nuestro partido 20 Venezuela desde hace muchos años y que, bueno, estamos a punto de materializar. Este es un programa de gobierno, cabe destacar, de corte liberal. Quiere decir que gran parte de sus políticas públicas, bueno, tienen que ver justamente con la menor intervención del Estado, con mayor capacidad de mercados libres, de producción, de que el trabajo es bueno, de que trabajar es bueno, de que ser rico es aún mejor y que además está centrado en los distintos puntos para la reconstrucción de Venezuela. O sea, en otras palabras, sentimiento, nosotros estamos preparados para asumir el poder y estamos preparados para la reconstrucción de Venezuela. Es decir, aquí no estamos improvisando, no estamos viendo qué es lo que se va a hacer después. Aquí estamos listos para que desde el momento uno al momento uno del retorno de la democracia empezamos a ejecutar el plan. Y uno de esos puntos que le quiero destacar que tiene que ver es con el retorno de los venezolanos, que ese es un plan que estamos preparando dentro justamente del programa de gobierno
para lo que van a ser las primeras 100 horas y los primeros 100 días de la democracia en Venezuela. Y bueno, por supuesto que también este programa incluye puntos fundamentales, viscerales, como es el tema económico, como lo es la justicia, como lo es la seguridad, como lo es la energía, lo social. Y por esta misma razón hemos visto en reuniones a María Corina con distintos empresarios que están dispuestos a invertir en Venezuela, porque esto es un programa que se está preparando desde ya. Porque uno, aquí no hay chance para la improvisación, y dos, que estamos listos para lo que se nos viene, que va a ser la reconstrucción de Venezuela y sobre todo volver a casa, que es lo que tanto anhelamos y queremos. ¿Qué ofrece el proyecto Venezuela Tierra de Gracia en materia de educación, por ejemplo? O sea, te hago esta mención, obviamente tiene que haber mejores salarios para nuestros maestros, infraestructura, y también tiene que haber un recordaris de todos estos centros o lugares de tortura. Es más, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, tiene que haber, o es una propuesta, en materia de que a nivel de historia se cuente cómo fue estos 26 años nefastos del socialismo, comunismo en Venezuela. Entonces, está dentro de las políticas del plan de educación en el proyecto Venezuela Tierra de Gracia contemplar estas ideas posiblemente. Mira, algo que de entrada está contemplado es que no puede haber más adoctrinamiento dentro del sistema educativo. Eso tiene que ir totalmente para afuera porque tenemos, o sea, las universidades, las instituciones educativas son centros de pensamiento crítico. O sea, no puede haber adoctrinamiento. Y respecto a mira, la parte de la memoria va a ser parte fundamental, fundamental no solamente como gobierno, sino como sociedad, porque nos han tocado hasta lo más profundo de nuestro ser, que ha sido la familia. Entonces, de allí no se sale, pero en definitiva, la memoria va a ser, y la historia va a ser parte fundamental de los próximos años de este gobierno. Ahora, en materia educativa, para darte un poco de perspectiva, ¿no? Que además es un punto muy importante porque estamos hablando de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes que son el futuro del país y que hoy en día, como sabemos, la educación está, no tengo ni siquiera que explicar pues cómo está la educación en Venezuela, pero es terrible. Que gran parte, o sea, esto va más allá, va a ir más allá de las infraestructuras, va a ir más allá de los salarios. Propiamente para la educación va a ir enfocada a la preparación de profesionales, sobre todo en áreas técnicas que se puedan desarrollar para el mundo laboral, que además viene a transformarse o que ha dado un giro enorme en el sector tecnológico. Entonces, parte de justamente el proyecto del gobierno, del programa de gobierno Venezuela Tierra de Gracia, viene a preparar a esos profesionales que van a estar en estos empleos del futuro, bueno, ahora del presente, pero que además también puedan desarrollarse en el ámbito laboral de su preferencia y con habilidades técnicas que son sumamente necesarias en estos tiempos y más en la Venezuela que se va a construir, ¿no? Pero bueno, básicamente se trata de eso, es llevar la educación a otros niveles. Además también van a haber otros temas un poco más de forma, como esto de las competencias entre distintos centros educativos, ¿no? Algunos planteamientos más liberales desde el sector educativo, pero de entrada el adoctrinamiento tiene que ir afuera, porque tenemos que no, disculpa, tenemos que tener individuos que sean capaces de pensar por sí mismos y que tengan capacidad de desarrollarse para su bienestar propio, que es pilar fundamental del liberalismo precisamente. Tal vez hacer como, si me corrigen abajo o tú misma con el tema, no sé qué país prohibió el socialismo mediante ley. ¿Se puede hacer eso en Venezuela? Con todas las causales que ha traído este socialismo, comunismo dictatorial. Es una posibilidad, de todas maneras igual como sociedad se puede justamente solicitar, ¿no? ante el legislativo
que se puedan aplicar ciertas leyes. Así que Singapur me sí, dicen abajo. está la posibilidad. Hablabas de profesionales, de los profesionales que van a estar encargados o se van a ocupar de las diferentes áreas. ¿Qué plantea el nuevo gobierno del presidente Edmundo González? No dudamos de la capacidad, pero ¿qué plantea para captar adeptos y traer, repatriar a esos talentos venezolanos? Escuchando ayer la entrevista inclusive del presidente ad hoc de PDVSA, donde él decía que hay falta de talentos, y es evidente, porque los talentos no están en Venezuela ahorita. O sea, Venezuela en materia de educación, concretamente, tiene mucho talento. Entre de los muchos casos, voy a mencionar a dos en específico. El primero, nuestro gran amigo Giuseppe Gangi, un ingeniero informático genio, que prácticamente junto al trabajo del Comando con Venezuela desmontó la narrativa y en tiempo récord hizo una página magistral donde puso los datos en tiempo real. Y el otro ejemplo es la doctora Sulmari Manjarres, que descubrió un genoma que anticipaba hasta con 10 años de antelación la detección del Parkinson. Entonces, ¿qué plantea el nuevo gobierno para captar esos adeptos, para traerlos de regreso hacia esa Venezuela, tierra de gracia que todos estamos añorando? Uf, claro, ¿no? Imagínate tanto talento que tenemos de Venezuela que se encuentran fuera del país. Y por supuesto que parte de esto es generar los incentivos. O sea, primero que nada, el hecho de que haya seguridad jurídica en el país es fundamental, porque esto trae a los nuevos talentos, esto trae a las inversiones, o sea, donde hay seguridad jurídica, donde existe igualdad ante la ley, donde el Estado no avasalla los derechos de sus ciudadanos, hay ya condiciones para que pueda prosperar y desarrollar el país. Ahora con los nuevos talentos es justamente generar, más allá de generar estas condiciones, es también programas que estén enfocados en las distintas áreas para que ellos puedan desarrollar esas habilidades, esos talentos de la mejor manera y, y que bueno, que básicamente puedan justamente brindar de sus talentos para el crecimiento del país, para el crecimiento incluso de sí mismos como individuos, porque estos talentos, como el de Giuseppe, por ejemplo, son talentos que pueden empezar a tener sus propias, a formar parte o a tener un trabajo, perdón, dentro de una de estas nuevas empresas que van a invertir en Venezuela o que pueden tener sus propios negocios, sus propias empresas a partir de los conocimientos que tengan. O sea, en ese sentido te digo que mientras menos intervención del Estado, muchísimo mejor, pero en principio hay programas que están destinados justamente a los talentos que tenemos afuera, que puedan sentirse no solamente seguros, sino también que puedan estar en ambientes donde puedan desarrollar sus capacidades para la prosperidad del país. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, contaba en estas últimas elecciones municipales, ¿no? El chiste se cuenta solo. Incluso Giuseppe desmontó esa narrativa o ese mensaje de régimen donde decían que habían se contaba en la lista de votantes más de 10.000 personas, adultos mayores que superaban los 100 años de edad. Entonces, eso sabemos que a la postre es mentira, pero también es innegable que mientras los jóvenes y muchos han tenido que exiliarse fuera, como es tu caso también, que han tenido que salir fuera porque la dictadura no te da ni garantía jurídica ni garantías laborales, ahora quieren reformarla más de lo que ya está en deterioro. Entonces, mientras la juventud o parte que aún tiene posibilidad, pueden emigrar, pero quienes no pueden salir son nuestros adultos mayores. Entonces, ¿qué contempla el nuevo gobierno y este plan en concreto, Venezuela Tierra de Gracia, para nuestros adultos mayores?
eh, que en su momento le dieron mucho a esa amada Venezuela. Sí, sabes que uno de los puntos que se está trabajando también es el tema de las pensiones, porque ese ha sido un tema, bueno, que afecta a gran parte de la población, a las personas, ¿no?, de la tercera edad. Y la parte de las pensiones no solamente tiene que ver con no solamente tiene que ver con cómo va a estar, ¿no?, calculado, en base a qué, y todo lo que implica la parte de pensiones, sino que también con la parte de las conversiones para aquellos adultos mayores que están fuera del país, porque hay muchas personas que, bueno, que muy probablemente no retornen al país, pero como en cualquiera, lo normal y lo regular es que si yo soy una persona pensionada, yo debería tener la capacidad de recibir mi pensión en donde sea que esté, cosa que, bueno, lamentablemente los venezolanos o los adultos mayores que están fuera del país no lo pueden hacer. Entonces hay un plan también estructurado para lo que va a ser el sector de adultos mayores, y se está trabajando muchísimo en esta parte de las pensiones, porque además tienen que ser, ¿no?, o sea, razonables, no los $2, $3 que están recibiendo nuestros abuelos en las condiciones en las que está el país ahora. Sí, y es que ahora, incluyendo Nicolás Maduro, sale con el tema de reformar las leyes laborales, las leyes sindicales. Lo que está haciendo es seguir instaurando ese totalitarismo que está ya en decadencia, ¿no? Entonces, eh, en materia de infraestructura o de inversiones, qué contempla el proyecto Venezuela Tierra de Gracia? Bueno, ya lo hemos No, escuchado nosotros, pero sería bueno seguirlo reforzando para la población. claro que sí, claro que sí. Mira, esto tiene mucho que ver justamente con la posibilidad de poder traer inversión extranjera. Inversión extranjera no necesariamente tienen que ser empresas de afuera, que por supuesto que están incluidos, sino que también todo aquel venezolano, todo aquel paisano que quiera, ¿no?, traer su platica de afuera, invertirlo en Venezuela, ya cuando tienes esa posibilidad de poder invertir con seguridad jurídica en un país, ya tienes las posibilidades de desarrollar y de crecer. Entonces, claro, en la parte de infraestructura tiene mucho que ver con esto de traer la inversión extranjera para poder aplicar las medidas que correspondan para poder crecer en este ámbito, cosa que además está bastante desarrollado dentro del programa de gobierno. Y en materia de seguridad, lo más importante, ¿qué va a pasar en este caso, con los grupos de milicias, con los colectivos, que de cierta manera por la tiranía o por los regímenes, por el régimen que impera en Venezuela, de cierta manera tienen legitimidad? Mientras ellos tienen las armas, mientras ellos tienen el aval del Estado totalitario, tiránico, no podemos decir de la población lo mismo de la población de a pie porque no tienen cómo defenderse. Entonces, ¿cómo plantea el nuevo gobierno en materia de seguridad? ¿Y qué va a pasar con esos colectivos, con los amuros que de cierta manera son alfiles y le sirven a la tiranía? Mira, ese punto específico realmente lo desconozco, no te voy a mentir, no voy a dar mucho detalle en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que ya en materia de seguridad ciudadana, lo que sí se va a buscar reforzar no solamente va a ser la educación de los cuerpos policiales, cosa que es muy importante porque, bueno, sabemos que muchos de ellos no tienen los antecedentes o las condiciones, ¿no?, para poder ser funcionarios, sino que también puedan tener la capacidad de respuesta ante situaciones bueno, de inseguridad o situaciones de delitos que se puedan cometer, ¿no? Pero sí, parte también de este programa es hacer que los cuerpos de seguridad vuelvan a ser cuerpos colegiados, vuelvan a ser cuerpos institucionales, instituciones, y no simplemente brazos armados del gobierno de turno. Eso definitivamente va para afuera. Se va a recuperar a la policía y asimismo a las Fuerzas Armadas, que bueno, ese es otro punto también bastante amplio para hablar, pero en términos generales va, el enfoque es la institucionalización
de los cuerpos de seguridad en el país. Mira, uno de los comentarios que nos dicen abajo dice, fui militar y estoy en España. Y esa miseria de pensión me la bloquearon hace años. ¿Qué opinas? Bueno, ¿Qué opinas sobre las pensiones míseras que reciben nuestras gloriosas Fuerzas Armadas de Venezuela, de esta parte del hemisferio que en su momento muchos se olvidan que Venezuela fue gestor de paz? De Venezuela nacieron grandes héroes como Simón Bolívar, como Sucre y sobre todo de esa herencia libertaria. Y ahora la gente parece que se olvidó. Totalmente, totalmente no, o sea, a ver, el régimen criminal lo que ha venido haciendo durante todos estos años ha sido mermar lo que ha sido las Fuerzas Armadas, o sea, después de haber sido una institución además tan respetada y que pasaron de ser una institución donde los funcionarios cumplían, ¿no?, con una misión importante que era defender la soberanía del país, a tener que rebajarse a situaciones como tener que estar vendiendo pollo para poder sobrevivir. O sea, a las Fuerzas Armadas básicamente las acabaron. Esa es la pura y llana verdad. Y eso es algo que además es público y notorio. Como comenté anteriormente, aquí lo que se está buscando es que vuelvan a ser la institución grande que solían ser y que además también tengan el respeto de los venezolanos como tiene que ser. Pues no simplemente que estén con un brazo armado del gobierno de turno. Eso no se puede permitir más. Mira, hemos visto eh, y hemos visto en estos últimos días que nuestra líder está en silencio. ¿Qué significa para Adriana Flores el silencio de María Corina Machado? Mira, hay algo que se llama el silencio estratégico. Y eso tiene que ver que cuando no se está haciendo algo de manera pública, se está haciendo algo, ¿no?, de manera, de manera que no se sepa, porque gran parte del éxito que ha tenido esta gran campaña por la libertad de Venezuela ha sido el factor sorpresa. Entonces, cuando a María no se le está viendo es porque está trabajando, está haciendo cosas, asimismo sus equipos, que las estamos por supuesto apoyando en todo lo que se nos pide, y que aquí se está haciendo un tremendo trabajo, sentimiento, un trabajo que ahora en estos momentos no es visible, pero que créanme que se está haciendo un montón y que se están haciendo cosas muy importantes. Y que además, como en toda guerra, la estrategia no se revela antes de tiempo. Así que las cosas que hemos estado viendo estos últimos tiempos y que vamos a seguir viendo no han sido por cuestiones, como quien dice, aisladas, ni por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que han ocurrido cuestiones que han sido de conocimiento público, que han sido justamente gracias al trabajo de María Corina y que han sido justamente gracias a esta estrategia articulada y sobre todo bien, tú sabes, bajo la mesa, que no se sabe hasta que se sabe, hasta que se hace público. Me lo decía Jesús Daniel Romero, mi invitado hace unos días, por cierto, probablemente los tengamos nuevamente por aquí, porque quedamos con muchas cosas pendientes. Pero él decía que el principal aliado, te lo decía hace un momento, de la gesta o de la causa de Venezuela, ha sido los Estados Unidos. No ve el mismo desenvolvimiento en las otras democracias. Y menciona incluso El Salvador, menciona Argentina, al margen de las buenas intenciones, al margen de los comunicados, y menciona también al Ecuador. Entonces te mandan saludos, Yoko, te están saludando abajo, Adriana. Entonces, pero a la postre vemos, por ejemplo, que el Senado del Paraguay ha propuesto declarar al Cartel de los Soles, ya también siguiendo la línea de los Estados Unidos como organización terrorista. Lo ha hecho el Ecuador también, aunque de cierta manera aquí entre nos, para mí Daniel Noboa me parece muy populista. No lo veo muy sincero en cuanto a apoyar la causa.
O sea, me van a perdonar, quizás voy a herir o muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero eh, ¿qué papel juega los Estados Unidos en esta causa pro Venezuela? Uf, mucho, muchísimo realmente. Y esta designación del cartel de los soles no ha sido poca cosa. ¿Por qué esta designación es importante? Porque primero que nada, la designación del cartel de los soles y de reconocer a Nicolás Maduro como el cabecilla de este cartel da el asidero jurídico para poder tomar las acciones pertinentes, ¿no? Cuando estamos hablando de organizaciones criminales. O sea, ya Nicolás Maduro no es un presidente electo, no es un presidente en ejercicio, no es un presidente, no es un jefe de Estado, no es un jefe de gobierno. Él simplemente es la cabeza de una mafia criminal, además declarada recientemente como organización terrorista. Entonces no solamente permite poder tomar acciones concretas, sino que también que aquellas empresas que vienen haciendo negocios con el régimen, que además vienen financiando justamente la represión, tengan que tomar una decisión: hacer negocios o no con terroristas. Entonces esto nos deja también un margen de maniobra muy importante en lo que hemos venido diciendo desde hace muchísimos años, desde que María Corina ha venido diciendo que es que estamos ante una mafia criminal, que no estamos ante una dictadura convencional. Entonces, los Estados Unidos han sido una pieza fundamental en este proceso. Eso hay que reconocerlo, el actual gobierno de los Estados Unidos, y que por supuesto también allí se han sumado y se van a seguir sumando más gobiernos democráticos en esta lucha en contra del terrorismo internacional. Te voy a recoger otra pregunta del público. Nos pregunta Libertario por siempre. ¿Falta mucho para el final? Upa, mira, es muy difícil predecir, ¿no? Es muy difícil predecir cuándo va a ser la caída del régimen porque no hay manera realmente. Esto puede pasar en cualquier momento. Lo que sí te puedo asegurar es que esto va a ser más pronto de lo que pensábamos, porque las condiciones se están dando, el régimen está cada vez más debilitado, hay incluso fracturas internas en ellos, y para muestra lo que fue la operación Guacamaya, donde fueron rescatados nuestros líderes del comando con Venezuela, demuestra la debilidad justamente del régimen en estos momentos. Entonces, hay que prepararnos para el retorno, pero también hay que terminar de hacer el trabajo, porque tampoco no podemos simplemente pensar de que porque ya vamos a llegar al final, entonces nos relajamos y no hacemos lo que nos corresponde. Todo lo contrario, como dijo María Corina, aquí tenemos que seguir organizados los de adentro y sobre todo los de afuera, que tenemos una misión todavía más importante. Por eso el llamado es a que se unan al comando con Venezuela en cada uno de los países donde ustedes están, porque por allí es donde se van a seguir bajando las líneas organizacionales para lo que se nos viene. Se nos vienen además momentos importantísimos, momentos cruciales donde tenemos que estar más organizados que nunca y donde estamos haciendo un trabajo que no está siendo público. Importante allí, no se está haciendo público todavía, pero en el que estamos trabajando fuertemente para que el régimen termine de salir, termine de irse, y para el retorno de Venezuela. Y estamos haciendo mucho trabajo, mucha organización, muchas cosas, así que el llamado es a que se sumen, porque para poder llegar al final todos tenemos que hacer de nuestra parte. No podemos dejar simplemente que María Corina esté sola en este proceso, sino que más bien entre todos, porque a todos nos interesa lograr la libertad de Venezuela. María Corina mencionó en el llamado de los militares, mencionó 4 puntos en específico. El llamado a los militares, que no deserten, que se preparen, que se mantengan en pie de lucha, que estén ahí, que no se muevan. En segundo lugar, hace el llamado a la policía. En tercer lugar, hace el llamado a la ciudadanía, porque muchas veces estamos
pueden hacer la pregunta, pueden escribirla y yo la transmito a la invitada. ¿Por qué? Porque todos estamos pensando en qué está haciendo María Corina, qué está haciendo el presidente del mundo, o qué están haciendo las demás democracias, inclusive los Estados Unidos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, en cuarto lugar, ella menciona que ella hará todo lo posible para liberar a su país. Voy a hacer todo lo posible para liberar a mi país. Entonces, en concreto, eh, ante esta escalada que estamos viendo, ante estas acciones ya de las naciones que se están uniendo, incluyendo el jefe incluso del Comando Sur, que ya anda de gira, está por Argentina, lo hemos visto en Panamá, entonces, y en otro país que no recuerdo cuál. ¿Crees tú que ya debemos prepararnos para el llamado final o para el famoso día D que tanto lo menciona? Mira, acabas de hablar algo muy crucial, sentimiento, y es el hecho de que es así, o sea, de que no podemos esperar a que sea María Corina, no podemos esperar a que sea el mundo, sino que cada uno de nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Y esto de lo que comentas, de que va a llegar el momento donde tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, es así. Y por esa razón es que es tan importante la organización, por eso es tan importante de que además acatemos las líneas del comando, porque a través del comando, o sea, a través de María Corina, es que se bajan las líneas de la organización ciudadana y, como bien lo dijiste, también el llamado a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares, a que también se organicen entre ellos y que tengan muchísimo cuidado, porque sabemos al régimen criminal al que nos enfrentamos y sabemos también lo peligroso que es estar en estas circunstancias, ¿no? Con lo cual, bueno, a lo que nos estamos enfrentando no es fácil, pero hay que hacerlo, porque de ello depende justamente la libertad de nuestra amada Venezuela. Pero en definitiva, hay que ser organizados para hacer lo que haya que hacer en el momento que lo haya que hacer. Así mismo. Corrígeme si me equivoco. Esta constitución actual que rige las leyes en Venezuela, que no existen por cierto, es una constitución chavista. Y bueno, fue creada durante justamente la administración de Chávez, pero en su momento pues seguramente se harán las reformas que correspondan, porque entre ellas el hecho de que, bueno, como comenté anteriormente, las fuerzas militares tienen que ser una institución y no tienen que ser un brazo armado del gobierno de turno. Entonces, bueno, muy probablemente veamos reformas al respecto para los próximos años de este gobierno. Reforma parcial o total en esa constitución, porque se supone que tiene que, en una nueva democracia, donde vamos a reinstaurar el modelo económico nefasto que ha sido heredado por el chavismo, donde las leyes no existen, donde hay, por ejemplo, la ley del odio. Vimos como personas por poner estados de WhatsApp te encierran 10 años en prisión, por tener un emprendimiento, unas hermanas por poner la estampado el polo en la camiseta de la estatua de Hugo Chávez, 10 años de prisión. Vemos, por ejemplo, la esposa del teniente Cristian Hernández, que tiene más de 8 meses de gestación y está a punto de dar a luz. Igualmente está detenida solo por ser esposa de un militar que está en contra de la tiranía. Entonces, eh, vuelvo y hago mi pregunta: ¿reforma parcial o total de esa constitución? Para que así se pueda instaurar en concreto desde la Carta Magna ese Estado de Derecho y esa democracia plena que nosotros estamos buscando. Hay muchas cosas dentro de la ley que se tienen que cambiar. Eso, y sin duda, pues, tenemos que tener una república liberal, una república donde el Estado sea lo menos posible y donde el individuo sea lo más importante. Ahora, respecto a si habrán reformas o no, bueno, eso se definirá en su momento según lo que establezca el próximo gobierno electo. Ya para ir cerrando el programa,
Eh, Adriana Flores, ¿cuál es tu área? ¿En qué te especializas tú? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy abogada de profesión, pero estoy muy dedicada a lo que es el área de marketing y comunicaciones. Y bueno, dedicada a la política desde hace ya 10 años prácticamente, razón por la cual pues hoy en día tengo esta responsabilidad. Así que bueno, eso es un poquito de mi trabajo, de mi profesión. ¿Qué hará el nuevo gobierno con el alacranato? Mira, no solamente la historia, sino que los venezolanos se encargarán de poner a cada cosa y a cada quien en su lugar. Eso te lo aseguro, porque quienes han sido no parte de la solución, sino parte del problema y quienes han buscado sabotear la libertad de Venezuela, bueno, los venezolanos decidiremos qué es lo que vamos a hacer con ellos en este próximo gobierno. Con todo lo que ya hemos hablado, ya hemos acontecido, ¿cuál sería tu mensaje final? En realidad ese mensaje final se esgrime en dos partes. ¿Qué le dice Adriana Flores a, a esos normalizadores, a aquellas personas que decían que no iba a pasar nada, que ya todo estaba consumado, que Maduro se quedaba hasta el 2031, etcétera, etcétera? Y lo segundo, sus palabras finales para toda la audiencia, y menciónanos tus redes, cómo te pueden encontrar o cómo te pueden seguir. Y finalmente, eh, te puedes volver a presentar para que la gente o quienes van llegando sepan quién es Adriana Flores Márquez. Claro que sí, mira, a quienes tal vez han perdido la esperanza porque se entiende totalmente el sentimiento, y es que Venezuela nos duele tanto que muchas veces tener que soportar el dolor es muy duro. Y por eso muchas veces terminamos en esto de pensar de que bueno, de que lo de Venezuela no va a cambiar, de que esto va a continuar, porque es una manera, ¿no?, de poder protegerse, pero la realidad es que a todos nos duele Venezuela de alguna u otra manera. No solamente porque es nuestro país donde nosotros nacimos, sino que es el país donde muchos de nuestros recuerdos y nuestras memorias están, y más aún que muchos tenemos familia en Venezuela, que muchos todavía añoramos poder volver a casa. Entonces, más bien, lo que ha venido pasando desde la primaria realmente no ha sido poca cosa. Legitimamos un liderazgo, el liderazgo de María Corina Machado con más del 90% de los votos, un liderazgo que además fue capaz de llenar las calles de cada ciudad, de cada pueblo, cada rincón de Venezuela, donde logramos concentraciones multitudinarias, donde concentramos incluso a nacionales de esos países, concentraciones nunca antes vistas por una causa, que es la causa de la libertad de Venezuela, donde hemos logrado que la comunidad internacional se alinee por Venezuela, por la libertad, pero también donde le hemos quitado todos los apoyos al régimen y que hoy en día estamos viendo más y más acciones concretas. Acciones que durante años decíamos que tenían que pasar y hoy están pasando. Entonces, más bien, aquí lo que nos corresponde a nosotros es organizarnos y hacer de nuestra parte para que este régimen termine de caer. O sea, las pruebas están a la simple vista, pero queda todavía hacer lo que nos corresponde, que es organizarnos, trabajar en función de que este final sea lo más pronto posible, ¿no? Además de que sea lo más pronto posible. Mi mensaje para los paisanos que están dentro y fuera del país, que bueno, que estamos todos juntos en esto, que le hemos echado un camión de piernas y que ha sido duro y difícil llegar hasta donde llegamos, pero que lo hemos logrado. Hoy tenemos un liderazgo legitimado, hoy tenemos el liderazgo de María Corina Machado, tenemos al presidente electo Edmundo González, que han venido haciendo un trabajo espectacular y que además la estrategia que se ha venido manejando ha sido impecable, con un trabajo que además mira, una estratega como María Corina es un liderazgo que no se ve en cualquier momento de la historia. Entonces, más bien,
el agradecimiento para con María, pero también el compromiso para con la causa de la libertad, que al final es la causa que es para todos, no simplemente para ella, no simplemente para una persona, sino que es para todos. Y que continuemos en esta causa hasta el final y hasta lograr la libertad, que es muy pronto, pero para convertir a Venezuela en la tierra de gracia que tanto anhelamos. Sigamos echándole piernas a esto para que logremos el objetivo, que es la libertad de Venezuela, que es volver a casa. Y bueno, para aquellas personas que quisieran estar más en contacto de mi parte, pueden seguirnos a través de las redes sociales del Comando Con Venezuela aquí en Argentina, en conbzla.argentina. Allí estamos siempre enviando información, igualmente para aquellas personas que se quieran sumar. Si están en otros países, también los podemos hacer el enlace con los comandos de otros países. Y bueno, finalmente pues Adriana Flores Márquez por aquí, jefa del Comando Con Venezuela y coordinadora de Vente Venezuela en Argentina, a sus servicios y a sus órdenes. Y hasta aquí y hasta el final vamos a lograr la libertad y vamos a convertir a Venezuela en una tierra de gracia. Cortico antes que te vayas a ir. Sé que tú no quieres tocar el tema. Comentan abajo. Estados Unidos no va a sacar todo el arsenal o todos los jugueticos por así. ¿Concuerdas con eso? Mira, lo que yo les Perdón por diga, comprometerte. lo que no te preocupes, lo que yo diga no es lo relevante, lo importante es que escuchen a los voceros, a los portavoces oficiales del gobierno de los Estados Unidos, escuchen sus declaraciones y vean las acciones que están llevando en estos momentos. Que sea el gobierno de los Estados Unidos los que respondan esta pregunta, porque a las pruebas me remito, así, de sencillo. Gracias, sentimiento. Adriana, como siempre es un placer, es la segunda vez que estás con nosotros. Esperamos, gracias a la audiencia, a quienes nos ayudaron a moderar este live y gracias al trabajo enorme que vienes haciendo por la causa de Venezuela en Argentina. Recordemos que el presidente del mundo en la gira que tuvo, el primer país que visitó fue Argentina, si no me recuerdo, y tú hiciste todos los preparativos que a la postre terminaron de felicitarte y todas esas cuestiones, como se pudo ver en las plataformas. Entonces, agradeciéndote a ti por ese enorme trabajo, esa coherencia, esa determinación en no dejar sola a nuestra líder, en darle ese mensaje a ella, que decirle que ella no está sola, que ella cuenta con nosotros, cuenta con la comunidad internacional, cuenta con la población, con el venezolano de a pie que pide ese cambio por la libertad de esa amada Venezuela en reconstrucción que todos queremos. Adriana, como siempre es un placer. Gracias a la audiencia que estuvo presente. Será hasta una próxima oportunidad. Sentimiento Llanero se despide de este espacio. No nos pudieron acompañar la doctora Eileen González o Gastro Informa. Hasta en otro momento. Nos despedimos. Adriana, es un placer. Buenas tardes. El placer es mío, que estés muy bien, sentimiento. Chao a todos.